Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de la unidad temática 3 y iremos a hablar de elementos muy generales de la unidad temática número 4, esenciales para la elaboración o construcción de ese trabajo de investigación tan anhelado por todos en esta asignatura. Durante esta unidad 3 voy a dar indicaciones muy específicas en relación a lo que es el marco teórico, metodológico. Este marco metodológico, aunque se plasma en el trabajo en su tercer capítulo, antes incluso de empezar la investigación ya lo tenemos visualizado. Pues este marco metodológico debe estar previamente ya definido cuando nosotros vamos a abordar lo que es los objetivos, el camino a seguir en nuestro trabajo de investigación. Y también ya tenemos que haber definido lo que es el objeto de estudio, lo que es los sujetos de estudio que nosotros vamos a averiguar, y nos hacemos esas grandes interrogantes: qué estudio, qué método abordo, qué tema sería el más ideal, dónde trabajo, a quiénes trabajo. Entonces, estas son preguntas que nos hacemos antes de empezar el trabajo de investigación, pues las vamos a ir registrando previamente. Todo investigador debe tener un registro sistemático de todas sus ideas para que al momento cuando plasme, pues ya tenga organizada la información y conozca la manera más fácil y más pertinente para transcribirla y hacerla conocer a los lectores. Por eso es muy importante cuando nosotros iniciamos un trabajo de investigación, conocer los elementos básicos como los objetos de estudio, los sujetos, conocer el contexto donde se va a realizar, qué factibilidad hay para hacer esa investigación, si es posible o no es posible. También es muy importante hacer ese arqueo bibliográfico. ¿Qué tantos temas y subtemas puede abordar para que la investigación quede sustentada? ¿Y qué marco legal la puede también complementar? Entonces, así pues llegamos a lo que es el capítulo 3, que nos habla del marco metodológico o la metodología de un estudio de investigación. Este marco metodológico, pues, nos hace enfocar sobre el plan básico que se quiere realizar en el momento de realizar una investigación. Describe el marco procedimental para acercarse a la realidad de la investigación. Además, la metodología es la fuente de información, las técnicas, instrumentos de recolección de datos, cómo lo vamos a analizar, cómo es el procedimiento para seleccionar todos los elementos básicos que van a intervenir en esta investigación. Es necesario realizar un cronograma de actividades organizado. Todo investigador debemos caracterizarnos por ser sistemáticos, buenos lectores, escritores y organizados. Estas competencias se van adquiriendo en la medida que nosotros vamos haciendo investigación. A través de la metodología, pues también se pretende describir todos los elementos o descartar algunos de los mismos que van a depender del esquema que se utilice para elaborar el proyecto de trabajo de grado. Recuerda que en metodología hay una serie de métodos, de elementos, de niveles de investigación, diseño de investigación, donde en nuestro estudio solamente vamos a seleccionar el específico, el que se relacione, el que puede ser utilizado para la intención del trabajo de grado que yo quiero hacer. Recuerda que cuando nosotros ya plasmamos los objetivos, pues ya allí está plasmado indiferentemente, de una manera muy subliminal, el método que vamos a trabajar, porque los objetivos van a decir qué es lo que yo quiero trabajar, dónde lo voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar y qué voy a investigar y qué voy a solucionar de este problema, cómo lo voy a solucionar. Y muchas veces la manera como yo voy a plantear la solución de un problema tiene que ver bastante y directamente con el método. Entonces, por lo tanto, en una investigación tenemos que considerar que los métodos de estudio
es el que nos va a dar como ese camino o va a marcar la pauta para nosotros realizar la investigación, para poderla transcribir la investigación. Porque muchas veces no nos enfocamos solo en lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero investigar, lo que quiero averiguar, sino también vamos a abordar todos aquellos elementos, las pautas que vamos a seguir para realizar ese trabajo de investigación de una manera que sea eficiente para que nos dé los resultados que nosotros estamos buscando, sean resultados favorables o resultados que necesiten ser abordados o intervenidos para dar solución. Los estudios la fuente de información que vamos a buscar, el método se va a fundamentar en sus dos grandes paradigmas. Cada paradigma de investigación tiene sus métodos específicos. Para recordarlo en la unidad 2, el paradigma cualitativo tiene métodos como la etnografía, la fenomenología, los estudios de casos, las historias de vida, la investigación-acción. Y los paradigmas cuantitativos tienen tiene un gran tipo de investigación que lo abarca como es la investigación de campo. Y a su vez tiene niveles investigativos. Estos niveles investigativos son comparar, describir, analizar, explicar, plantear proyectos factibles o una investigación evaluativa. Entonces, dependiendo de la intención del método o de la intención del investigador, pues vamos a plantear nuestros objetivos y marcamos, como le dije, la pauta a seguir en nuestro trabajo de investigación. Entonces, en el procedimiento de la investigación, en este aspecto se describe y se explica cada etapa o fase del procedimiento a seguir o seguido para ejecutar la investigación, señalando en cada caso la fuente de información, las técnicas y los instrumentos, así como el producto de cada paso. Debemos ir registrando para ir organizando la información. Entonces la metodología pues se basa también en esa naturaleza de la investigación. La naturaleza de la investigación pues viene a ser directamente relacionada a lo que es el paradigma de investigación. Y el tipo de investigación pues este va a depender del paradigma que ustedes hayan elegido. El diseño de investigación va a depender también del paradigma que ustedes hayan seleccionado. Nosotros tenemos que también, al realizar un estudio, seleccionar lo que es la muestra, la población y muestra que vamos a abordar. Esta población y esta muestra pues se va a fundamentar en los sujetos de estudio. Según Arias dice que la población es el conjunto finito o infinito de personas o elementos con características comunes que nosotros vamos a hacer llegar para obtener los datos o la información que nosotros requeremos. Pero cuando las poblaciones son muy extensas, cuando las poblaciones exceden prácticamente más de 100 personas, son algo extensas o poco factibles de abordarla en su totalidad, tenemos lo que es la muestra. Podemos hacer el cálculo de la muestra. Este cálculo de muestra o la muestra consiste pues, en ese subconjunto de unidades representativas que se extrae de la población. A su vez, existen diferentes tipos de muestras. Tenemos lo que es la muestra intencional, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo un estudio, sobre todo en el área de la conducta humana, generalmente, o en la gran parte de las veces, la muestra siempre va a ser intencional, porque vamos a estudiar conductas específicas. Por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre los adolescentes que presentan adicciones a los videojuegos del sector X, donde puede ser que viva el investigador. Entonces, ¿qué pasa? Todos los adolescentes del sector no son adictos al videojuego. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de muestra? Dentro de toda mi población o dentro de todo el sector donde yo vivo, voy a seleccionar a los adolescentes, pero estos adolescentes tienen que tener unas características específicas de que sean adictos al videojuego. Eso es cuando nosotros vamos a hacer investigaciones descriptivas, explicativas. Podemos también enfocarla como una investigación correlacional. ¿Qué tanto interfiere la adicción al videojuego en la socialización del adolescente? Estamos utilizando dos variables, estamos comparando dos variables.
También puede ser una investigación experimental o no experimental en función a poner un plan de orientación para que el adolescente disminuya la adicción a los videojuegos. Entonces después se comprueba la hipótesis que se plantea. Entonces, dependiendo de la intención del investigador y del tipo de investigación que éste seleccione, pues nosotros allí vamos a seleccionar, también va a incidir mucho en el tipo de muestra que nosotros vamos a utilizar. Hay muestras que se cogen al azar, entonces vamos a hacer una investigación de donde yo tomo todos los adolescentes que viven en una comunidad y voy a determinar cuáles, si son o no son adictos al videojuego. Entonces ahí voy a medir una variable. Puede ser analizar la variable, si son o no son adictos al videojuego. Y también tenemos la muestra que se puede calcular a través de una fórmula estadística. Entonces, ¿quién es el que decide cómo voy a calcular la muestra? Pues el investigador, dependiendo del tipo de investigación y del método que vaya a utilizar. Generalmente, cuando son muestras cuantitativas, pues aborda más cantidad de sujetos, porque es una muestra, es un tipo de investigación que nos va a mostrar resultados numéricos. Cuando nos enfocamos siempre en estudios cualitativos, pues las muestras son muy pequeñas para poder hacer un estudio a profundidad de las cualidades que voy a investigar intencionalmente y las que puedan elegir, porque durante la investigación pueden haber variables o elementos emergentes que también deben ser abordados dentro del estudio. Entonces, por lo tanto, en los estudios cualitativos las muestras son más reducidas. Hay personas que hacen estudios de caso o historias de vida. Bueno, allí ya podemos, cuando estamos haciendo la historia de vida, pues es una sola persona, un solo sujeto que le va a hacer historia de vida. ¿Qué elemento impactó en esa persona que tiene determinada conducta? No es que voy a estudiar una historia de vida, pues ya es una autobiografía, ¿sí? Sino ¿qué me impactó en la historia de vida para que yo tenga una tal conducta? Por ejemplo, una historia de vida en la cual pues, formé parte de una investigación. Fue una chica que ella era modelo y iba a ser candidata a Miss Venezuela. Y resulta que en el camino pues, tuvo un accidente y perdió su brazo. Entonces, pues allí se le frustró toda su carrera como modelo y como Miss. Se hizo una investigación de esa chica donde se planteó su historia de vida antes su proyecto de vida y su impacto social y personal antes del accidente, después durante el periodo de recuperación y después del periodo de recuperación. Bueno, fue impresionante esa investigación, dejó muchos aportes al estudio de la conducta humana sobre resiliencia y sobre lo que es el optimismo y la visión de proyectarse las habilidades sociales. Entonces, eso es un estudio del caso. ¿Qué impacto, qué situación impactó a esa persona que le hizo cambiar su estilo de vida y qué aportó? También tenemos los estudios de caso. Pues ahí en el estudio de caso, pues generalmente también se abordan muy pocas personas, se pueden agrupar 3 o 5 personas que estén viviendo la misma situación y se hace el estudio de esa conducta que se está presentando muchas veces en ese contexto. Entonces, pues, que ya explicaba de que la muestra va a depender de muchos elementos, de muchas variantes, de muchos factores que puedan ser tomados en cuenta por el investigador. Ahora bien, cuando trabajamos en investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, tenemos que hacer un cuadro de información. Siempre digo que es como la estructura base de un trabajo de investigación. En las investigaciones cualitativas lo llamamos unidades temáticas y en las investigaciones cuantitativas lo llamamos operacionalización de la variable. Esto es importante realizarlo antes de hacer el instrumento de recolección de datos. Esta está representa los elementos o los factores que pueden experimentar alteración y que a su vez puedan ser objeto de estudio. Según Salkin en 1999 expresa que una variable es un sustantivo, no un adjetivo, y representa una clase de resultados que puedan asumir más de un valor. Entonces,
La variable de estudio es un sustantivo, es una conducta, es algo que podemos ser observable y manipulable dentro de la conducta del ser humano, en este caso que estamos hablando en el ámbito de la psicología. Es decir, la variable se refiere a los elementos básicos que se derivan de los objetos específicos del estudio que implican una investigación de campo. En otras palabras, la variable son características con capacidad de asumir distintos valores, ya sean cualitativas o cuantitativas, y están incorporadas en objetivos específicos. Entonces, cuando nosotros estamos realizando ese esquema, tanto unidades temáticas como precisión de variables, nosotros al momento que se dice dimensionalizar, pues tomamos en cuenta es lo que queremos investigar y eso que se quiere investigar pues está planteado en objetivos específicos. En tal sentido, el esquema de la autorrealización no puede ser rígido, se elabora de acuerdo a las necesidades de cada investigación, de la amplitud de la temática. Si la variable es amplia, se puede dividir en dimensiones y esta a su vez en indicadores. Entonces, esas dimensiones van a estar reflejadas también en sus objetivos específicos. Entonces, esta investigación debe ser estructurada cuidadosamente y nosotros la resaltamos cuando estamos haciendo lo que es el arqueo bibliográfico. Ahí es donde vamos a revelar los temas que de verdad vamos a necesitar. Aquí tenemos un cuadro de la autorización de variables. Las variables pues, son las conductas inhibidoras en los adolescentes. Esto es un trabajo de investigación que se hizo y se puede dimensionar cuáles los tipos de conductas inhibidoras, cuáles son las conductas inhibidoras que yo voy a abordar. Pues las conductas encubiertas y las conductas manifiestas. Y estas a su vez, cada tipo de conducta pues tiene sus respectivos indicadores. En la columna donde dicen ítem, ahí va indicado el número del ítem que va a medir ese indicador. Por ejemplo, al yo observar este cuadro de posición de variables, estoy viendo que la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3 se va a referir al indicador creencia. Entonces allí me va a preguntar sobre cómo va a ser mis creencias acerca de la estimación de valor para iniciarse en el ejercicio de la función sexual. En el manual de la UBA Villegas 2003 presenta el modelo de cuadro de variables. Él nos coloca la variable conceptual, solamente coloca lo que es la variable, que es la gestión organizacional, y toma como dimensión lo que es la planificación y el control. Entonces, dentro de la planificación, él hace lo que es el diagnóstico, que en la pregunta 1 y 2 va a preguntar de qué sabe sobre planificación y cómo la aborda, mientras que en la pregunta 3, 4 y 5, cuáles son las posibles formas para programar una planificación. Y en los otros ítems, él va a preguntar sobre lo que es la evaluación, si esa planificación o esas actividades están acorde a lo que se está trabajando, la supervisión cuando se esté ejecutando, el seguimiento que se le vaya a dar para dar cumplimiento a esa gestión que se está investigando. Entonces, allí este cuadro nos va a permitir estructurar lo que es nuestra base teórica y nuestro instrumento. Entonces, los objetivos específicos se fundamentan en esa dimensión que allí se presenta. Eso es lo que se va a trabajar y eso es lo que se va a investigar. En las investigaciones también lleva un objetivo específico al final, que es el que se va a relacionar directamente sobre qué es lo que yo voy a proponer o qué voy a hacer para eliminar ese problema. En este caso, diseñar estrategias, diseñar programas psicoeducativos, diseñar manuales, guías. Entonces, allí lo vamos a ir incluyendo dentro del objetivo específico. Entonces, ya teniendo el cuadro de operación de variables, pues podemos pasar a la técnica y el instrumento de recolectar datos. La técnica es el procedimiento o la forma como yo voy a tener los datos. ¿Cómo lo voy a recolectar? ¿Lo voy a recolectar de una manera oral o lo voy a recolectar de una manera escrita? Dependiendo de esa técnica que yo vaya a utilizar, pues voy a elegir o voy a diseñar un instrumento, que el instrumento es cualquier dispositivo donde se registra o almacena la información. Entonces, dependiendo de la técnica, se diseña el instrumento. En este caso, si yo voy a utilizar una técnica de encuesta, pues el instrumento que se puede utilizar son cuestionarios, los test
los test estandarizados, la escala de actitudes, las pruebas. Si yo voy a hacer como técnica o voy a utilizar una entrevista, pues el instrumento que yo utilizo es formato de preguntas y registro la información, porque la información me la van a dar de manera oral, yo como investigador la debo de escribir. La otra técnica es la observación, donde yo hago diarios de campo, que es lo que observo, el contexto, la conducta del sujeto, las relaciones del sujeto. Puedo hacer registrar a través de diarios de campo o puedo registrar, hago una lista de cotejo para saber ya específicamente qué es lo que voy a observar o una escala de estimación. Y las vivencias que yo realice en ese proceso de investigación, el cual puede ser a través de grupos focales o panel de expertos, donde esa información yo la voy a tomar a través de charlas, conferencias que yo asista para recolectar esa información. Ahora, esa técnica de recolectar información, tenemos que detallar claramente cuál es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Ah, ok, yo elegí un cuestionario, entonces tengo que también saber qué tipo de escala voy a utilizar, cuántos ítems o proposiciones voy a utilizar para medir cada indicador o cada elemento que quiero medir y qué escala voy a utilizar. Generalmente tenemos dos grandes, tenemos muchas opciones de respuesta, pero las más utilizadas son la escala de estimación y la escala de frecuencia. Ambas deben de tener entre 3, 5 o 7 opciones de respuesta. Tienen que ser opciones de respuestas impares. En este caso, en el ejemplo de la lámina, está que la escala de estimación tiene de acuerdo, indeciso, en desacuerdo. Pueden ser escalas de estimaciones con 5 opciones de respuesta. Puede ser muy de acuerdo o totalmente de acuerdo, indeciso, medianamente en desacuerdo. Entonces, estas son las utilizadas cuando medimos lo que es la inteligencia emocional, las actitudes, la autoestima. Y tenemos la escala de frecuencia, que es cuando utilizamos conductas manifiestas como tal, como la agresividad, la violencia, la rebeldía, la indisciplina, el estrés, que es siempre, algunas veces o nunca, y cuando estamos usando las 5 escalas, puede ser siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Todo depende del tipo de opciones de respuesta que el investigador quiera aplicar. Pero las escalas de estimaciones se miden para medir actitudes, para medir inteligencia, mientras que la escala de frecuencia se utiliza para medir conductas, manifestaciones propiamente dichas. Y a su vez, dependiendo si es una escala de estimación o una escala de frecuencia, el investigador va a diseñar ese criterio de análisis, esa escala arbitraria para poder analizar los datos en el capítulo 4. También se utiliza como instrumento los test estandarizados. Hay test que ya han sido aprobados por la Escuela de Psicología, por la Asociación de la Psicología Americana. Entonces, ¿qué pasa? Esos test están abiertos para ser utilizados para medir ansiedades, para medir autoestima, para medir asertividad, para medir algún trastorno en específico. Entonces, hay una variedad de test ya estandarizados que lo podemos utilizar y podemos también utilizar ambos. Diseñamos un instrumento para medir la información y usamos el test estandarizado. Por ejemplo, yo acostumbro a utilizar el instrumento que le aplico a los sujetos de estudio y a su vez aplico una guía o la observación a través de un guión de observación. Porque muchas veces vemos el problema, pero cuando recolectamos información, el sujeto de estudio a veces no hay una confiabilidad en esos resultados y resulta que hay un problema tremendo en la comunidad y los resultados dicen que todo está bien. Entonces podemos contrastar esos resultados con la guía de observación, donde es la que me dio mi pauta como investigadora para realizar ese estudio sobre ese determinado tema que estaba alterando o estaba causando un problema social o personal. Entonces, después que yo diseño mi instrumento de recolectar datos, pasa por dos procesos. Uno,
la validez del instrumento, que se refiere al grado en que el instrumento de recolección de datos mide en realidad lo que se desea medir. Si el instrumento va a medir ansiedad, dimensionados en sus manifestaciones, los ítems o los indicadores deben, las preposiciones deben estar redactadas en función de que midan ese indicador. Se determina la validez de un instrumento, pues la determina a través del procedimiento de juicio de expertos. Generalmente se utilizan 3 especialistas, generalmente, a veces, por lo que es la Universidad Nacional Abierta, perdón, la Universidad Bicentenaria de Aragua, utilizamos validadores tanto de metodología, en el área de metodología, como validadores en el área de contenido. Entonces, cuando ustedes estén elaborando su instrumento de recolección de datos y vayan ese proceso de validación, uno de ellos debe ser validado por un psicólogo y otro validador debe ser un metodólogo. Realizan el estudio, los validadores revisan el instrumento junto con sus títulos, sus objetivos y su cuadro de apreciación de variables o las unidades temáticas, y ellos le van a dar su punto de vista. Entonces realizan el estudio para emitir su opinión sobre la coherencia con objetivos de investigación, correspondencia entre los ítems y los indicadores establecidos en la apreciación de la variable. Entonces es como una revisión a profundidad que hace un experto en el tema. Después que ellos hayan dado sus opiniones y sus correcciones, sus sugerencias, pues el investigador las ajusta, tanto las opiniones que dio el metodólogo como el que dio el validador de contenido, y la ajusta y hace su instrumento definitivo. Ese instrumento definitivo pasa a un proceso que llamamos confiabilidad. La confiabilidad, según Ruiz, dice que es el grado de exactitud con que el instrumento mide lo que se pretende medir. Entonces se aplica ese instrumento no a los sujetos de estudio señalados, sino se aplica a una población pequeña, muy distinta y con características muy similares. Se aplica a una prueba piloto. Generalmente se estima que se pueden abordar como 10 personas. Entonces, cuando usted aplica esa prueba piloto a 10 personas, a esas 10 pruebas las vamos a analizar aplicándole el estadístico de alfa de Colorado, ¿sí? Entonces tenemos estadísticas, cuadros estadísticos, donde vamos a calcular lo que es la sumatoria y esto nos va a dar un resultado y ese resultado es la confiabilidad. N es el número de ítem. El número de ítem que tiene su instrumento. Su instrumento tiene 33 preguntas. Bueno, N es 33. Si el resultado de su confiabilidad debe estar lo más cerca a 1 para que sea confiable, para aplicarlo a los sujetos de estudio. Entonces se dice, según la escala que plantea Ruiz, dice que si el resultado de la confiabilidad dio entre 0,81 y 1, la confiabilidad es muy alta. 0,61 y 80 la confiabilidad es alta y 0,41, 0,60 la confiabilidad es moderada. Cuando nos dan de 0,60 a 1, quiere decir que el instrumento está apto para aplicarlo a los sujetos de estudio. Pero si dan menos de 0,60, está baja o muy baja, el instrumento debe ser reformulado, a pesar de que haya pasado por ese proceso de validación y fue aprobado por los validadores, debe de reorientar ese instrumento y volverlo a construir o redireccionar la pregunta, pues puede haber sido que para la prueba piloto, para las personas que participaron en la prueba piloto, no vieron con exactitud qué es lo que se quería medir. Entonces tenemos que el instrumento pasa por estos dos procesos, validación y confiabilidad. Luego que nosotros hayamos pasado ese instrumento por la validez y la confiabilidad, pues se lo aplicamos a los sujetos de estudio. Además podemos diseñar allí en el capítulo 3 lo que es las técnicas de análisis de datos, cómo vamos a analizar los datos, y es el investigador quien crea o quien propone ese criterio de análisis. Ya en el capítulo 4, pues vamos a analizar esos instrumentos aplicados, vamos a colocar lo que se llama lo que es la discusión de los resultados. Entonces ahí consiste en analizar los resultados,
presentar los resultados y ver para que dependiendo de esos resultados, pues vamos a generar lo que es las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Bueno, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. El investigador su pensamiento debe ir más allá, generar metacognición para producir conocimientos, producir resultados favorables que nos beneficien en este ámbito de la investigación. Bueno, mis estudiantes ya con la asignatura Investigación Aplicada, si realizan todos los pasos seguidamente explicados durante la unidad temática 1, el objeto de estudio, donde se le explicó cómo va a ser su capítulo 1, en la unidad temática número 2, cómo va a ser su capítulo 2, fundamentado en los antecedentes, las bases teóricas, también puede que se sustenten sus temas y la fundamentación legal. Y complementando lo que es el marco metodológico, donde vamos a plantear y a definir cuál es la naturaleza de la investigación que vamos a utilizar, el método, el diseño de la investigación, cuál va a ser nuestra población, nuestra muestra, cuál va a ser las técnicas de recolección de datos, cuál va a ser el instrumento o qué instrumento voy a diseñar para recolectar datos, cuántos ítems lleva, y puede iniciar su proceso de validación para generar el capítulo 4, que es los resultados. Generalmente, pues el estudiante cuando termina la materia, lo ideal es que ya tenga como un 80-85% de trabajo avanzado, y solo nos quedaría aplicar el instrumento o muchos que ya lo aplican, adelantar ese proceso de validación y confiabilidad, que siempre es un poquito tedioso y tardado por la disponibilidad de los expertos. Les deseo éxito en este proceso investigativo y los espero en la videoconferencia para aclarar cualquier duda o cualquier situación que se les pueda presentar, cualquier inquietud. También está disponible la mensajería del aula virtual, presta a responder cualquier inquietud. Bueno, feliz tarde. Soy la profesora Jacqueline Sánchez Navarro de Investigación Aplicada.